Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Un placer saludarlos, espero que estén supremamente bien, al igual que los padres. En el día de hoy vamos a compartir, vamos a disfrutarnos esta clase de biología referente a un tema supremamente muy interesante llamado las enzimas. Es el tema central de las enzimas, entonces vamos a hablar un poquito sobre la clasificación, la estructura, cómo está constituida una enzima, la importancia de las enzimas. ¿Listo, chicos? Bien, entonces vamos a iniciar primero entendiendo el concepto como tal. O sea, ¿qué es una enzima? Entonces, chicos, una enzima, si nos vamos desde el punto de vista molecular, podemos decir de que una enzima es una proteína específica. Pero también podemos decir que una enzima es un catalizador biológico. Es un catalizador biológico, ¿cierto? Que interviene o participa en los procesos metabólicos de los seres vivos. Y entonces aquí nos surgen dos cosas muy importantes, chicos. Aquí voy a colocar algo. Entonces tenemos el concepto de enzima y el concepto de catalizador. Prácticamente realizan casi la misma función, desempeñan la misma función. ¿Dónde está la diferencia, chicos? Que un catalizador es una sustancia inorgánica. Que cataliza, acelera o desacelera una reacción química. Es decir, que los catalizadores, que son sustancias inorgánicas, ¿cierto?, actúan en reacciones químicas. ¿Listo? Mientras que una enzima es una proteína, es decir, miren, mientras que este es inorgánico, una enzima es orgánica, porque nos están diciendo de que una enzima es un catalizador biológico, es una proteína. Si es una proteína, recuerden que las proteínas son compuestos orgánicos. Entonces, una enzima es un catalizador biológico que actúa en el metabolismo, ¿cierto?, o actúa en las reacciones metabólicas que se dan o que se presentan en un ser vivo, sea un animal, un microorganismo, una planta, ahí es donde se da. Es decir, que una enzima nunca va a actuar en un sistema que sea inorgánico. Siempre va a participar, repito, en el metabolismo de un ser vivo. Entonces, ahí la diferencia entre un catalizador y el de una enzima. Bueno, pero las enzimas, ¿por qué son importantes? Las enzimas son fundamentales. Sin las enzimas, sencillamente, ningún proceso metabólico, ninguna reacción metabólica en el organismo tendría lugar. Porque las enzimas, dentro de su importancia, ellas participan en los procesos digestivos. Las enzimas participan en los procesos digestivos. Las enzimas participan también, fundamentalmente, otra importancia, en los procesos metabólicos. Las enzimas juegan un papel fundamental en la salud.
¿cierto? Las enzimas participan significativamente en el sistema inmune de los organismos. Entonces, son claves y son fundamentales para que se puedan desarrollar todos los procesos. Entonces, ahí hablamos ya de qué, de las importancias de las enzimas. Bien. Ahora, las enzimas, de acuerdo, hay algo muy importante. Las enzimas actúan sobre sustancias. Esas sustancias sobre las cuales actúa una enzima se le llama sustrato. Ahora bien, las enzimas se clasifican en oxidorreductasa, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. Estos son diferentes tipos de enzimas de acuerdo a la acción o al sustrato donde ellas están actuando. Entonces, las oxidorreductasas son enzimas, ¿cierto?, que participan, ¿cierto?, transfiriendo electrones, ¿cierto?, de una molécula a otra. Por eso se llama oxidorreductasa. Recuerden que la oxidación significa pérdida y la reducción significa ganancia. Entonces, de ahí el nombre de oxidorreductasa, ¿cierto? Ahora vamos a las transferasas. Es un tipo de enzima que lo que hace es transferir grupos funcionales, ¿cierto?, a otra molécula, a otra proteína, para que se formen nuevas moléculas que el organismo necesita. Entonces, ellos lo que hacen es transferir, ¿cierto?, especialmente grupos funcionales. Bien. Las hidrolasas son enzimas que, para romper los enlaces de un grupo prostético, de una proteína, ¿cierto?, o de una estructura, utilizan agua. De ahí el nombre de hidrolasas. Las liasas, hombre, este tipo de enzima se caracteriza porque ellas lo que hacen es unir, formar nuevos enlaces. Entonces ahí el nombre de liasas. Forman nuevos enlaces, unen moléculas. Esa es la función principal de este tipo de enzimas. Las isomerasas son enzimas que lo que hacen es convertir, ¿cierto?, transformar cierto tipo de grupos funcionales en otro, ¿cierto? De ahí el nombre de isomerasa. Recordemos que un isómero es un compuesto, o son compuestos que tienen la misma fórmula molecular pero diferente fórmula estructural. Esos son los isómeros, eso significa la palabra isómeros. Y las ligasas lo que hacen es unir, contrario a las liasas. Las liasas lo que hacen es romper moléculas, ¿cierto?, para que se formen unos nuevos enlaces. En cambio, las ligasas lo que hacen es unir. Bien, entonces, chicos, les estaba diciendo de que las ligasas lo que hacen es unir, formar nuevos enlaces, ¿cierto?, de dos moléculas o dos compuestos. Esa es la función de las ligasas. Bien, chicos, ahora vamos a hablar un poco de la estructura. ¿Cómo está formada una enzima o está formada la enzima? Entonces, las enzimas cuentan con 4 partes muy fundamentales, lo que es una apoproteína, un cofactor, un grupo prostético y una aloenzima. ¿Qué es una apoproteína? Esa es la parte proteica de una enzima, que se caracteriza porque es inactiva. Es decir, que la apoproteína es la parte inactiva de ¿qué? De una enzima. El cofactor es la parte activa de ¿qué? De una enzima. Es decir, sin este cofactor o esta coenzima, esta apoproteína no es funcional.
El cofactor puede ser orgánico o inorgánico. Generalmente cofactores inorgánicos son generalmente metales, como cuáles: el magnesio, el cobre, el hierro. Estos elementos generalmente actúan como cofactores inorgánicos, el calcio. Y orgánicos generalmente puede ser riboflavina, puede ser una vitamina, que es de tipo orgánico. El grupo prostético, y algo muy importante, este cofactor se une se enlaza de una forma muy débil a la apoproteína. Repito, el cofactor se une de una forma muy débil a la apoproteína. El grupo prostético es todo lo contrario. El grupo prostético forma enlaces muy fuertes tipo covalente. Forma enlaces muy fuertes tipo covalente con la apoproteína. ¿Listo? Y es de carácter orgánico. Y la aloenzima no es más que la unión de la apoproteína con el grupo prostético, ¿cierto? O de la apoproteína, perdón, la aloenzima se forma por la unión de la apoproteína con el grupo prostético, o de la apoproteína con el cofactor. Forman la aloenzima. Entonces, de esta forma está constituida una enzima. Algo muy importante, chicos, como las enzimas son proteínas, y recuerden que las proteínas sufren un proceso muy interesante que hay que tenerlo muy en cuenta, que se llama la desnaturalización. ¿Y en qué consiste la desnaturalización? Consiste que cuando a una proteína es sometida por temperaturas superiores a las que ella está activa, entonces pierde sus funciones. Me explico, chicos. Por ejemplo, vamos a suponer que una proteína así, que ya es activa, es funcional. Vamos a suponer que así, a los 40 grados centígrados, ella es así y cumple su función. Pero si vamos a suponer que esa proteína está presente en una fruta, recuerden que las enzimas se encuentran también, nosotros las podemos consumirla a través de los alimentos. Hay muchas enzimas en los alimentos, especialmente en las frutas y en las hortalizas. Por eso cuando tú comes frutas y hortalizas, entonces tu proceso digestivo empieza a funcionar de una forma más adecuada. Pero es por la presencia de las enzimas, que son claves y fundamentales en el proceso metabólico. Pero si por ejemplo, esa fruta, vamos a ver que es una guayaba o una piña, y entonces cogiste tú y colocaste trozos de esa piña en agua, le agregaste canela, por decir algo, porque te ibas a hacer un jugo, entonces tú eso solo sometes a temperaturas de 80 o 170, temperaturas por encima entonces la proteína de la piña, que es así, se desnaturaliza y se convierte así. Entonces, este proceso en el cual se rompe o se cambia la estructura de una proteína, en este caso de una enzima, se llama desnaturalización. Por eso es muy importante de que las frutas, las verduras, no sean sometidas durante tiempo muy extenso a alta temperatura, porque se les quita su actividad o su principio activo, su función. Bien, chicos, entonces de esta forma hemos hablado sobre las enzimas. El tema lo estaremos profundizando, ya saben, con el taller en casa y con el taller complementario. Una hermosa tarde, que me vaya muy bien. Chao, se cuidan.